amor a las tablas. Bienvenidos a Por Amor a las Tablas con Sofi Sof. Como muchos colombianos, crecí escuchando que del arte no se vive y por eso terminé estudiando Derecho. Sin embargo, el arte siempre estuvo presente en mí y en mi corazón. Hoy hago parte de la Diva Teatral y estoy reconstruyendo mi vínculo con las artes vivas. En este podcast escucharemos historias de artistas reales, apasionados, que trabajan con persistencia y amor por seguir llenando las salas de teatro. Acompáñame a un viaje donde escucharemos historias, sueños, retos y todo lo que implica vivir o sobrevivir del arte en Colombia. Me acompaña una mujer a quien admiro un montón, que la vida me dio la suerte de conocer en los andares del teatro. Nuestra primera invitada es María José Vélez. María José Vélez es una mujer que respira arte desde siempre. Es actriz, bailarina y cantante. Hoy hace parte de la Diva Teatral, pero su camino no siempre ha sido fácil. Hoy conoceremos cómo la reforma de la Ley 100 afectó profundamente la economía de su familia y cómo su lucha contra la endometriosis ha estado a lo largo de su trayectoria. María José nunca abandonó su pasión por el escenario. Se ha convertido en nuestro símbolo de resiliencia para las mujeres en el arte. Prepárate para una conversación íntima y poderosa donde exploraremos sus sueños, sus desafíos y cómo seguir brillando en las tablas. Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Cuéntanos un poquito más sobre tu vida, sobre tu trayectoria. Primero que todo, muchas gracias, Sofi, por invitarme y ser el piloto del que espero que sean muchos más podcasts. Claro que sí. Y nada, muy bien, muy feliz de estar aquí. Epa, me encanta tenerte acá. Yo quisiera que tú me contaras desde qué momento entendiste o descubriste o sentiste que te apasionaba el arte. Cuéntame un poquito más del arte en tu vida. Pues básicamente ha sido desde que tengo uso de razón, ya sea que estuviera cantando, que estuviera bailando, porque me bailaba hasta los comerciales. Entonces siempre ha estado en mi vida el arte. Mi mamá bailaba cuando estaba en la universidad, mi papá es músico, entonces como que siempre ha estado ahí el arte presente. Ok, ¿y cómo fue esa trayectoria al mundo artístico? ¿Siempre hiciste arte o cómo ha sido esa línea de tiempo en tu vida? Pues desde chiquita, siempre bailando en el jardín, cualquier cosa que era con baile, siempre estaba bailando. Luego entré al colegio, un colegio de monjas, entonces ya no era, inicialmente era artístico y cuando me metieron al colegio había una directora que le gustaba el arte y como a los meses de que yo entré cambiaron la directora a una que era supremamente conservadora. Entonces, de todas maneras, pues yo dije, no, pues lo que me gusta es bailar y andaba yo con una grabadora que necesitaba 6, 8 pilas para trabajar, de las más grandes, y con una maleta de cassettes para arriba y para abajo en el colegio. Entonces, cada vez que había un recreo, entonces sacaba yo la grabadora, los cassettes y me ponía a bailar. Y entonces era que se unieran más amigas o lo que sea y hacíamos coreografías y toda la cosa. Y ya de ahí conocí Alma de Tango, una academia en la que empecé a ver tango y salsa y ahí me enamoré mucho de la danza y ahí dije, bueno, voy a estudiar danza. Y me metí a la SAP, estuve en un semestre de preparatorio en la SAP, pero no me sentía bien en la SAP, me sentía como muy mosca en leche en la SAP. Dije, sí me gusta la danza, pero no como la están enseñando acá, porque son muy puristas de ballet o contemporáneo. Entonces dije, no, necesito otro lugar. Encontré la Universidad de Antioquia y me fui a la Universidad de Antioquia a estudiar danza. Y duré allá 3 años. ¿Y qué es lo que más atesoras de tus épocas de la Universidad de Antioquia? Uy, fue muy bonito, además de que desde que recién entré a la de Antioquia, como que mi percepción de las universidades públicas era muy distinta
o la energía en las universidades públicas, o por lo menos de lo que yo había alcanzado a ver de la Nacho, estudiando donde estudiaba, que era muy cerca de la Nacho, pues la percepción era como que la papabomba, que yo no sé qué, que un montón de vainas, y ya había ido a la Nacional y digamos que en ese momento no me parecía tan chévere. Y cuando llegué a la Universidad de Antioquia, como que el sol, otro clima, otra manera de ser de la gente, como que todo tan abierto y tan iluminado, entonces me pareció muy bonito y lo que más atesoro fue todo lo que aprendí. Aprendí de gente muy tesa, fueron mis primeras comidas de mierda en el arte, Importante. que es necesario que lo aterricen a uno porque uno también llega como con una idea del arte muy, Distorsionada, ¿no? sí, como muy fantasiosa, muy Ajá. glitter y no todo es así. No que todo sea una porquería, pero sí tiene uno que aterrizar muchas vainas y ahí fue el golpe también a mis 18 años y fue necesario y lo agradezco mucho. Sí, como que, y el idealizar el arte también es duro porque pues no hay un sistema que respalde como esa fantasía, en la fantasía como tradicional de que tú estudias, te haces como tu tema académico, pues hay de dónde agarrarse, ¿no? Como que siempre hay planes de desarrollo, cómo puedes mover tu carrera, como que las empresas o el mercado actual te permite eso, pero en el arte hay unos vacíos que uno tiene que rellenar uno mismo con su juntanza, con su manada. Entonces me parece muy valioso eso. Y bueno, ¿y qué fue ese evento que te separa del arte? Pues ya se había dado la ley 100 en el 93, mi mamá trabajaba en el Seguro Social. Y después de esa ley fue como que el Seguro Social se hizo como en compartimientos de diferentes ramas que tenía pensional, bueno, en fin, un poco de cosas políticas. El caso es que para cuando entró Uribe a la presidencia, como que ya estaba lista el Seguro Social como para ser o privatizado o liquidado. Y fue lo que pasó en 2007 que se terminó el Seguro Social. Y pues la única fuente de ingreso, que pues era mi mamá y el único trabajo que tenía, se quedó sin trabajo, nos quedamos sin absolutamente nada y en ese momento como que a mi mamá la empezaron a atacar los nervios de juepucha, las tarjetas, toca pagar esto, toca yo no sé qué, hice más. Terminó vendiendo el apartamento como para poder sobrevivir porque ya no había de dónde más. Yo tenía un trabajo en la Universidad de Antioquia, pero por más de que yo llenara todas las horas libres, no era como para sostenerme. En esa época nada de call centers, ni idea pues como para decir, tengo la herramienta del inglés que me sirva para algo, no tenía ni idea. Y pues además éramos mi mamá y yo no, siempre hemos sido mi mamá y yo no más. Entonces fue como, pues no puedo dejarla sola con todo lo que se viene. Y dije, no, pues demos un paso al lado, me devuelvo a Bogotá y me conseguí un trabajo en lo que fuera, en tiendas de ropa al principio. Y el abuso laboral más berraco, porque son horas y horas y uno no se puede sentar y no puede tomar agua, o por lo menos era así en esa época, no puede tomar agua y la ida al baño era cuando se le diera la gana al jefe. Entonces, sí, ahí fue como dije, no, pues nada, toca salir del atolladero. Ok, y en ese momento ya te habían diagnosticado con endometriosis o cómo fue ese proceso de enterarte de este diagnóstico. Sí, esa fue la otra. No, fue a los 26 que me diagnosticaron, pero como unos 4 años atrás, como desde los 22, 21, sí sentí que me estaban dando dolores muy fuertes, que me costaba cuando me llegaba el periodo pararme, caminar o existir, simplemente sentarme. Solamente estar sentada era un suplicio. Entonces, como que pasó mucho tiempo de ya las EPS, que yo ya tenía EPS en esa época porque ya había pasado todo esto del Seguro Social, ya no tenía yo el Seguro Social, ya estaba en EPS y empecé a tratar de conseguir citas con especialistas que me pusieran atención y nada, hasta que ya llegué un día a urgencias
A los 25, que ya no podía caminar, me estaba sosteniendo mi mamá y estaba con la panza súper inflamada, y en urgencias una médico dijo como no, esto no es normal. O sea, nosotros no podemos dar ahorita remisiones a urgencias, a especialista, pero te voy a dar una porque esto no es normal. Y ahí ya empezó como todo el proceso, y ahí a los 26 me enteré que tenía endometriosis. ¿Y cómo te enteraste de eso? ¿Cómo fue tu diagnóstico? Me hicieron la laparoscopia y me desperté, y el ginecólogo me dijo como, bueno, entonces tienes endometriosis etapa 2, yo no sé qué, y yo, pues porque uno en parte dice, o sea, a la mujer la tienen muy, siempre es muy normal simplificar los dolores de la mujer, banalizarlos o simplemente decir no es nada. Y como que yo estuve esperando hasta el último momento que me dijeran, no, pues es que sí estás como loquita y te estás imaginando el dolor. Porque en ese punto era como, bueno, el tratamiento psiquiátrico además que es más fácil que el tratamiento real de la enfermedad, porque de lo que yo había alcanzado a investigar no había soluciones casi. Y era como, pues tienes que aprender a vivir con el dolor toda tu vida. Entonces cuando ya me dijo y me confirmó que sí, yo me quedé como, ay, ¿y ahora qué? Porque ahora sí, o sea, si en algún momento había pensado que de pronto volvía a la danza, como que ya en ese momento se derrumbó completamente. Porque ya sentía la salud bastante afectada y dije, no, pues ahora no sé qué voy a hacer. Uf, pero bueno, volviendo al tema de tu tránsito por estos médicos, ¿por cuántos profesionales tuviste que pasar para dar Para con llegar eso? al diagnóstico, yo creo que eso fue en un lapso desde que empezaron los síntomas, casi desde el colegio, poniéndole desde los 18 años más o menos, como que empecé a preguntar, no me ponía atención, hasta ya llegar al día del diagnóstico. Yo creo que fueron por ahí unos 15 médicos, 2 ginecólogos, o sea, hasta que por fin tuve contacto con ginecología, y casi 10 años hasta lograr un diagnóstico. 10 años y 15 profesionales y todos minimizaban dolores. Que era normal, que está muy quejambrosa, que tómate un ibuprofeno cuando ya sepas que te va a llegar, que con eso se te va a quitar. Ve a psicólogo también, esa fue otra que me dijeron, como que de pronto te falta elaborar otras cosas. Entonces, sí, fue más o menos eso. Y, o sea, en ese contacto con estos profesionales también hubo gordofobia, o sea, te lo decían como por esas implicaciones de... No, eso fue ya hace poco, y además porque yo, digamos que antes de toda la cuestión de salud, yo estuve siempre como o muy flaca o en el peso que tenía que estar. Okay. Y ya fue mientras empezó a avanzar la edad y la enfermedad y un poco de cosas, como que ya empecé a ganar más peso, más peso, más peso, y fue como en el 2021, bueno, que ese es otro momento de mi vida, que tuve una crisis mental terrible, tuve un intento de suicidio, y después de ese intento de suicidio a mí ya me estaban medicando con otra droga, que el peso no me lo varió. Me metieron esta nueva droga y empecé a notar que aumentó el peso. Y ya últimamente los últimos médicos sí han dicho como que, no, es que es por el peso, es que es por el peso, es que tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso. Y uno sabe, y uno es consciente, es como tengo un espejo en la casa, yo sé que tengo que bajar de peso. Pero también está la cosa de, es un círculo vicioso de la salud, porque es como, y yo quiero mejorar muchas cosas, pero también tengo esta enfermedad que no me permite estar activa todo el mes como me gustaría, y tengo que pasar mucho tiempo también quieta. Entonces sí, como que la actividad física no es la que yo quisiera, entonces sí, se vuelve un círculo vicioso también. Entiendo, es un reto asumir esa enfermedad, teniendo esta pasión desenfrenada por el arte. Exacto, y es que fue la vez pasada decía yo que era como un chiste cruel de la vida, de no seguía haciendo danza porque por la parte física me costaba,
Y en algún momento intenté hacer fotografía, como en el 2010, 2011, intenté hacer fotografía, me metí a la carrera de fotografía, hice un semestre y me gustó, pero dije, "Ah", no sé, como que dije, lo que va a determinar si sigo o no es si me ganó la beca. Y estuve poquito, no me gané la beca y dije, no, entonces no. O sea, como que siempre me llamaba el arte desde ese momento que me alejé por todo lo que pasó, que me tocó dejar la Universidad de Antioquia y la danza, pero siempre estaba ahí el bichito de... Siempre querías moverte, buscar cosas, Sí. movilizar la energía. Y yo dije, bueno, que me llegara, no sé, como un art attack de, no, ahora te dedicas a las artes plásticas, qué sé yo, algo que no costara tanto físicamente y terminó llegando a la vida, la actuación, que fue como, igual me toca hacer un montón. Ok. ¿Alguna vez tuviste que volver a ver a un doctor que te dijo que tus dolores eran normales? De vez en cuando, pero ya no es tan seguido. O sea, la última vez fue hace como 2 años, Ok. que tuve una crisis de dolor y me dijo, pero por la etapa en la que tienes la enfermedad no deberías tener tanto dolor y yo. Ok. Y es una cosa que hoy en día, gracias a Dios, se está hablando gracias a asociaciones como la Asociación Colombiana de Endometriosis, que están haciendo un trabajo muy bueno como por concientizar a la gente de qué se trata la enfermedad, cómo se trata, de que los profesionales estén entrenados. Y ya no pasa tanto como antes, que sí era muy constante y entender que la etapa en la que está la enfermedad no está directamente relacionada con el dolor porque cada mujer es un universo completamente diferente. Pero pues ahí vamos en la educación sobre la endometriosis. Claro. No, y pues en un país como Colombia y con los retos que tiene en materia de prestación de servicios de Exacto. salud, es un tema complicado. Ya estábamos llegando entonces a este nuevo momento con el Teatro Nacional. ¿Cómo fue reencontrarte? ¿Qué se movió en ti? ¿Qué fibra se movió en ti para que siguieras buscando el arte en tu vida? Pues en la Universidad de Antioquia yo trabajé en la bodega de teatro y acompañé a muchos compañeros en sus montajes, con luces, con vestuario. Y los veía y los ayudaba en el montaje y yo decía, eso se ve, es maravilloso, o sea, lo que logran hacer, lo que logran transmitir y me parecían, siempre me siguen pareciendo muy tesos. Pero yo decía, no, yo no soy capaz de hacer una vaina así. Pues yo bailo y ya, yo no tengo que abrir la boca ni decir nada y no creo que sea capaz. O sea, eso es muy difícil. Y digamos, más por el rigor que se mantenía en la Universidad de Antioquia de teatro, pues era una vaina pesada y tratar los griegos y Shakespeare y un montón de vainas. Y yo decía, no, eso está jodido, yo no creo que sea capaz. Hasta que precisamente como en esos momentos en los que me dediqué solamente a trabajar y producir y conseguir la papita diaria, y en el barrio donde estaba viviendo en Cedritos en ese momento estaba viviendo también una actriz y empezó a publicitar como un taller de aficionados de actuación. Eso fue como a los 28. Y yo dije, ay, pues me voy a meter. Pues lo peor que puede pasar es que me digan, no, no, amiga, no es lo tuyo. Sigue buscando. Y nada, y me metí al taller y tenía las bases de la danza, que por ejemplo en la SAP, la primera vez que me dijeron baila al calor, yo me quedé, ¿qué? Y eso para mí era muy nuevo, sí era otro universo, pero digamos ya todo lo que había pasado tanto en la SAP como en la Universidad de Antioquia, como que ya me prepararon como para acercarme un poco más y desde otra perspectiva más receptiva a todo lo que me decían. Hice el taller, lo terminé y yo dije, esto es, o sea, qué rush de adrenalina, qué emoción, qué... O sea, fue maravilloso. Y la maestra, Ángela Gómez, me dijo, sigue estudiando. O sea, y fui a un taller, sí, como un taller de una clase abierta con un productor gringo que vino, bueno, no me acuerdo el nombre ya en ese momento.
El caso es que yo le hice la pregunta como, ¿y usted qué opina de una persona que vaya a entrar a sus casi 30 años a meterse a estudiar actuación? Porque esa es otra cosa que de pronto son como taras que tiene uno en la cabeza de... De no se puede porque tengo ya una Exacto, vida y unos años. ya estoy muy vieja o... Sí. Y dijo, no, pues es que para actuar se puede hacer en cualquier momento. Siga actuando, actúe. Y ahí yo le dije, no, la señal. Digo la señal que estabas esperando. Y entonces me puse a averiguar sitios y por horario y por todo dije el Teatro Nacional. Y esa fue tu escuela. Exacto. Bueno, muy inspirador todo esto porque fue también depender de unas decisiones que no tomaste y, por ejemplo, ese impacto que tienen las decisiones políticas en la vida de todas las personas, como asumir tu rol de proveedora ante tu mamá y también con una enfermedad ginecológica y eres actriz y estás acá y me parece muy, muy valioso esa valentía con la que asumiste eso. ¿Qué retos te significan o sea, actuar y tener esta enfermedad? ¿Cómo son tus rutinas frente a lo que tienes que hacer en la escena y a lo que te aborda como en tu salud? Pues ha sido como un camino de aceptación, de compasión y de amor con mi propio cuerpo. Porque como que toda la vida y hasta hace poco realmente, como que llevaba era una batalla contra mí misma. Y se lo comentaba a San Juan, director de la Diva Teatral, Acuña, que yo le decía, muchas veces se siente que es como si el cuerpo fuera mi jaula, como que yo quiero salir y quiero hacer un montón de cosas, pero el cuerpo está ahí reteniéndome y se vuelve una batalla y eso es muy horrible, o sea, sentir que uno mismo es su propia prisión es muy feo. Entonces, como que yo dije, bueno, voy a dejarla de ver como una prisión y más bien como una estructura que ha tenido un montón de golpes, heridas y un montón de cosas que está sosteniéndose a pesar de todo eso y que está dando lo mejor a pesar de todo eso. Entonces, últimamente ha sido como bueno, sé que llego hasta cierto punto de entrenamiento antes de entrar a escena y hasta ahí estoy bien. O sea, sé en qué punto no me puedo exceder. Cuando ya empieza a jalar el útero, ya digo, bueno, ok, acá ya empiezo a parar y empiezo a activarme de otra manera, o ya sea desde la voz o simplemente desde el movimiento más tranquilo que en comparación con mis demás compañeros, pero igual moverme desde lo que me permite el cuerpo y dar lo que mi 100% puede que sea el 50% de otra persona, pero sigue siendo un 100 y es mi 100. Entonces es como también aprender desde el amor al cuerpo y a lo que ha podido dar y a lo que ha logrado hasta ahora, el seguir estando en escena y seguir llevando ese dolor y como con cariño, como bueno, hoy estamos así, hagámosle como estamos. En vez de esa batalla de ¿por qué, güey, puta? Y yo necesito brincar y nada, y es como, no, pues hoy se brinca un poquito menos o hoy se hace de otra manera y es como buscar esas otras maneras de hacer las cosas y dejar la batalla contra uno mismo también. Claro, también porque y me conecto desde mi experiencia personal, como cuando yo volví a todo esto y decía, parece que yo tengo 24 años y yo no sé qué es lo que tengo que hacer, pero yo quiero estar en este ambiente también teatral, mágico, fantasioso, y ver como que tu cuerpo a veces no responde o adaptarse a nuevas cosas, es un proceso que a mí en lo personal me costó mucho, pero la respuesta al cuerpo, al arte es maravillosa. Creo que también esa misma pasión, ese mismo, como en esos videos en los que uno se mete en los ejercicios de teatro, la energía de los compañeros influye un montón, como que te sostienen. Y a mí me pasa mucho cuando comparto como ejercicio contigo, cuando como que me toca estirar con Majo, es lo mejor que me pasa en la vida, porque Majo es demasiado compasiva, Majo es muy generosa. Y no está como ese tema de puta me va a doler esto, sino
voy a entender hasta dónde puedo ir y también entender el consentimiento con los compañeros y como ese sostén que tenemos cuando tenemos que compartir espacios escénicos, me parece muy importante. Yo voy a dar como una vuelta porque todo lo que has dicho me parece valiosísimo y teniendo en cuenta como la realidad de Colombia jurídicamente, cómo están las cargas para nosotros los artistas versus cómo están para los que están en el sector empleado, como una persona que se afilia normal a una EPS por medio de una empresa. ¿Cómo consideras que es eso, ya que tú has estado en ambos lugares? ¿Cómo se equipara los beneficios de un sistema como el de cotizantes y así? ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esos retos que afronta como el sistema de la seguridad social para los artistas? Es que yo pienso que precisamente el arte el camino es tan diferente al de cualquier otra profesión, porque no llego y o obligatoriamente estudio, y obligatoriamente me gradúo, y obligatoriamente hago una especialización, porque también se dan muchos maestros desde el empirismo, desde otro tipo de escuelas, viajan a muchos sitios a aprender tradición oral, folclórica de otros lugares, y eso digamos que no tiene un cartón, pero existe, y no se puede negar ese tipo de aprendizaje también, y las artes van muy de eso. Sí hay hoy en día mucha más profesionalización del arte, pero no deja de ser que no es el único camino el entrar a una universidad y graduarse. Entonces, lo que yo pienso que sería maravilloso que existiera es que el Estado hubiera una lista de artistas y que se esté mostrando periódicamente que es un artista activo, y que ya sea que tenga su cartón o no tenga su cartón, o que haya hecho tales cursos o tales talleres, sean válidos como formación, y mientras esté mostrando que es un artista activo, que hubiera esa afiliación a tener su pensión, a tener su salud y a tener un acceso también a un mínimo, por decirlo así, por el hecho de estar produciendo arte. Porque es muy distinto a lo mismo, estoy yo en una empresa y me estoy produciendo todos los santos días, no que un artista no lo haga, pero digamos que en las empresas tradicionales es otra manera. Con el artista no hay una empresa que me esté dando a mí por estar en este ensayo, por estar corriendo a hacer esto, por ir a conseguir esto, por tantas funciones. No existe ese sistema, y sería maravilloso que hubiera como una seguridad de los artistas que el Estado cubriera, porque no se le está dando la importancia suficiente al arte que se le debería dar. Porque, digamos, me acuerdo de lo que hablamos ayer con Carlos de Café Ochalí, y es que cuando uno le da una herramienta a una persona como una cámara, unos binóculos para poder ver de cerca unas aves, un libreto, un pincel, unas zapatillas de baile, cuando se le dan esas herramientas a una persona, le está quitando uno, como decía Carlos ayer, le está quitando a la guerra una persona. Entonces, esa es la importancia del arte tan grande que es. Una persona que tenga un pincel, que tenga unas zapatillas, que tenga un libreto, que tenga una cámara, no va a empuñar un arma. Hoy les presentamos un aliado que nos inspira, Café Ochalí. Café Ochalí no solamente es conocido por ser el café más suave del mundo, sino que también tiene un proyecto con una misión transformadora. Café Ochalí está originado en Yarumal, Antioquia, y este proyecto es una iniciativa increíble para movilizar la economía familiar y campesina. También hace parte de la construcción de paz y del cuidado del territorio en su biodiversidad. Son protectores de la guacamaya verde y son nuestro sponsor de nuestro primer episodio. Este 12, 13 y 14 de diciembre no se pueden perder Yarumal en el Teatro La Quinta Porra. No solamente va a ser una experiencia teatral, sino también gastronómica junto a Café Ochalí. Van a poder llevar a sus casas la magia y el sabor único de esta taza de café a sus casas.
Y es un reto constante encontrar este balance entre las relaciones de trabajo convencionales a cómo se traduce eso en el arte. ¿Tú podrías darnos como un breve resumen de cómo se dividen esas funciones? ¿Qué es lo que tiene que hacer un actor aparte de simplemente llegar y actuar? ¿Cómo son el tema de preparación de personajes? ¿Cómo es un poco esta rutina en la vida de un actor? Pues básicamente inicia uno con que le entreguen el libreto, hacer las preguntas necesarias al director, de dudas que tenga uno. Después empieza un trabajo de mesa, que es ahondar como más en las cosas que tenga cada personaje, en las relaciones de los personajes, en qué me está diciendo el texto, el contexto histórico, si es que hay alguno también, y cómo se relaciona con la obra. Después de esto ya empiezan trabajos de exploración. En el grupo, personalmente, uno tiene que empezar a escribir mucho de qué pienso yo del personaje, empezarle a armar una vida, qué le gusta tomar, qué música le gusta escuchar, qué hace en el día a día, cómo es su relación con cada personaje, cómo cree que cada personaje lo ve, que eso también nutre el ejercicio después con los demás compañeros cuando es una obra con más personas. Crearle también un playlist de música al personaje también es muy necesario, porque es música que más adelante, cuando uno esté en función, le ayuda a entrar en el mood del personaje. Sí, así como a grosso modo, eso. Toda la parte de las preguntas que tiene el personaje respecto a los demás personajes, el de uno, por qué están pasando las cosas que están pasando, porque cada personaje hace lo que hace, y desde las acciones también, como algo tan sencillo de cómo el personaje toma una taza de café, si está muy nerviosa, o es cada cosa que hace uno dice cosas del personaje. Entonces también ahí es como la filigrana que empieza uno a trabajar también. Claro, y muchas personas pues pueden entender que tal vez por la herencia de la televisión, de las telenovelas, simplemente es algo como muy mecánico, robótico, pero pues es importante darle visibilidad a que llegas a un ensayo que por lo general no baja de una hora. Ah, no. Después también está el trabajo como back office que tú haces de esta preparación de estos arquetipos. Y también está montar luces. Entonces es un montón de horas. Sí. Uno de mis amigos era o es gerente de recursos humanos en una empresa y él hablaba de las horas hombre. O sea, es un cálculo, y cuando yo escuché ese término me pareció, primero pues, ¿qué? Como calcular las horas de tu tiempo, como el valor que tú tienes como ser. Entonces son un montón de horas hombres metidas en una producción que muchas veces dura meses y que es un trabajo constante. También nadie habla de que por lo general después del 9 to 5 está el teatro, o sé que lo entiendo como que tú también lo tomas así, y entonces tener que transportarse a horas tarde en la noche es casi como hacer un turno nocturno. Exacto. Entonces me parece que hay que buscar visibilizar estas dinámicas de trabajo para entender las necesidades que tiene el gremio y solidificar lo que ya se está luchando en este momento con la reforma laboral. Hosh Hosh es solamente un artículo el que menciona como las artes escénicas, es el artículo 43, y que se limita a decir que tenemos que estar afiliados como los demás y bajo los mínimos de los demás. Y yo me pregunto y abro la discusión, ¿cuáles son los mínimos para los artistas? Porque los mínimos para un oficinista no son los mismos que para una persona que pone su cuerpo en un lugar vulnerable, muchas veces haciendo acrobacia, muchas veces haciendo trabajo de cuerpo. Me llevó mucho la imagen de La Vorágine Más Allá. Era una puesta en escena con tablones inmensos, gente, un cast talentosísimo. Maravilloso.
Y digo, bueno, entonces, ¿cómo le vas tú a liquidar un riesgo a esta persona? Riesgo uno, porque así está como en la tabla de la ARL. Sí. Así mismo está riesgo uno. Los actores de circo entiendo que tienen riesgo 3. Pero ese esquema es injusto y no se equipara a las realidades, ¿no? Hay un término en derecho y acá pues sí puedo hablar de eso porque mal que bien estudié esa carrera, y son los factores materiales y los factores formales. Hay mucho factor formal en el arte, como esto es lo que se supone debería ser, pero la realidad es otra. lo que está materialmente es otra cosa, es cuento aparte, son dinámicas ya establecidas en una vida de qué hacer que tenemos que empezar a replantearnos y empezar a analizar bajo otras ópticas. Y tu caso me parece increíble también porque también estás trabajando incansablemente en el arte, pero incansablemente en la OFI. Entonces es una vida doble, un poco. Eres una heroína con 2 vidas. Oh. Hannah Montana de bajo presupuesto. Amiga, sí, un poco muy así. Sí. Y ahora que hemos visto como esta línea de tiempo, tu historia, de dónde vienes, qué es lo que te rodea, ¿por qué la gente tiene que ir a teatro? Porque al colombiano, al ser humano, al colombiano se le da muy fácil eso de perder la memoria, de olvidarse de las cosas, de tener una memoria muy corta, y el teatro lo que hace es conectar con esa memoria, conectar con esa historia de todos, ya sea de la vida, del país, de la ciudad, pero conectar con historias que se vuelven a repetir si no recordamos que ya pasaron y volvemos a repetir los mismos errores. Y el teatro tiene la maravilla de llegar a contar esas historias nuevamente y de no volverlas paisaje, de tocar fibras y que nos vuelva a doler cosas, como decía ahorita, que se vuelven paisaje, que es la violencia, desgraciadamente, en este país. Nos acostumbramos a que en los noticieros esté todos los días: mataron a alguien, violaron a alguien, hubo una masacre, y nos acostumbramos a eso y no debe ser la norma. Entonces el teatro nos ayuda a conectar con nuestras historias, a conectar con nuestro dolor, que también es necesario, a conectar con nuestra alegría, a conectar con nuestra humanidad. Y muchas veces, yo creo que a muchos de nosotros en el oficio, el arte nos ha salvado literalmente la vida. Entonces, debe ser norma y parte de la canasta familiar y de los planes del día a día y parte de la rutina, porque es salir de la rutina ir a teatro, pero se tiene que volver costumbre y necesidad de la vida y del alma ir a teatro. Es necesario seguir viéndonos como humanidad en otros ojos y saber qué errores no podemos volver a cometer, dónde estamos mal nosotros y dónde necesitamos replantearnos nuestra vida también, que es muy necesario. Epa. Ahora hablemos, tocas muy prolijamente el tema del dolor. Creo que tienes pues de dónde buscar eso y te ha acompañado. Y yo quiero que hablemos de ese dolor que siente Yamile. ¿Cómo se involucra la memoria, el cuidado, la familia de Yamile en su dolor? ¿Y cuál ha sido el reto más grande que has tenido tú para interpretar y darle vida a Yamile en Yarumal? Pues yo creo que el dolor de Yamile es el dolor de toda mujer, por el cuidado de otra mujer, en este caso es de ella por su hija, pero yo creo que también en estos tiempos últimamente está más latente ese miedo de, ya sea despedirse de una amiga, despedirse de la mamá, de un día común y corriente, a que se vayan al trabajo, porque desafortunadamente las tasas de feminicidio, la violencia contra la mujer está tan alta
que ser mujer se volvió deporte de alto riesgo, desafortunadamente. 745 mujeres. Ajá. Entonces, no solamente desde un punto de vista como mamá, que digamos para mí ese es un reto, porque no soy mamá, no puedo ser mamá por cuestiones de salud tampoco, entonces como que nunca ha estado en mi imaginario ese ser mamá, pero inevitablemente las mujeres en mayor o menor medida siempre queremos como cuidar a las amigas, a la familia. Entonces como que desde ese lado me conecto y, y es ese miedo por qué le pueda pasar a la persona que yo más quiero, a esa familiar, a mi mamá, a mi hija, a mi hermana, a mi amiga, y todas las cosas que puedo hacer y que desgraciadamente muchas mamás pueden pasar por eso, o muchos seres humanos pueden pasar por eso, y es que por cuidar tanto podemos hacer daño. Entonces yo creo que es algo que le pasa también a Yamile, que por cuidar tanto está de cierta manera cortando las alas de Cristina. Pero es por un amor muy grande, no es por ser mala, es porque la quiere demasiado y no quiere que le pase nada. Entonces como que ese ha sido el reto, porque soy muy de la gente tiene que volar y hacer su vida y hágale, y va a estar difícil, no importa, pero hágale, y Yamil es muy desde el mejor no, pues porque no se queda acá en la casa, ¿para qué se va a poner a irse a la capital sin saber qué va a pasar? Tantos peligros, una cosa es un pueblo, un lugar más pequeño, a irse a las capitales que son como tan monstruosas, tan grandes y desgraciadamente como tan depredadoras. Y es eso, ese ha sido como el reto de construir a Yamile, desde entenderla, el por qué cuida tanto y por qué protege tanto y por qué no quiere que nadie salga de su casa, porque es un riesgo el mundo es bello, pero también es muy cruel. Y ella ya ha vivido la crueldad del mundo junto con su marido. Entonces ella sí puede evitar que eso no le pase a su hija. Claro, yo creo que cualquier padre o madre hace eso. No quiere que su hijo pase por las cosas por las que ellos pasaron. Y ahí es donde esa protección puede llegar a cortar los sueños o las alas de alguien. Entonces es esa pugna entre querer ver crecer a alguien, pero tampoco quiero que le hagan daño. Es lo más difícil. Yo me vinculo mucho con la forma en la que Yamile y Cristina pelean. O sea, creo que es muy de mamá e hija. Total. Esas confrontaciones, eso de sacarle los recibos. Sí. Como Cristina dice, yo vi que por allá usted estaba echándose sus guarileques y así. Y creo que también es para pensar cómo hacemos ese llamado como a nuestros vínculos con mujeres, cómo le exigimos y cómo confrontamos, ¿no? Porque también eso es como una dinámica de nosotras, porque también como amigas tenemos esos momentos donde somos como muy rayadas por todo este sistema que nos rodea y por todas las exigencias que tenemos. Pero sí, he de confesar que me reflejo mucho en esas escenas tan tensionantes y también de irse de la casa, como esa amenazadera de me voy, y eso es muy de nosotras, es de las girls. Sí. Lo hacemos un montón. Y me lleva un montón también esa reparación continua con el vínculo del arte, como no quererse también, no abandonar absolutamente todo por las cosas que a uno le pasaron, sino también buscar en la movilización de la energía otras formas de moverse, ¿sí? De explorar. Como que la creatividad es un bichito que uno tiene que mantener siempre ahí y alimentarlo. Total. Me acuerdo mucho de las sesiones de laboratorio, como cuando empezamos a rapear. Ah, sí. Que nos quedábamos como en silencio un momento porque no se nos ocurría nada, contexto, en el laboratorio de la Diva Teatral. Sí. La profe Karen, maestra de teatro musical y maestra de técnica vocal en la Diva, nos hace este ejercicio de improvisación, de activar el imaginario con rap. Entonces nuestras primeras sesiones eran como muy tímidas, también como porque no sabíamos, claramente había unos que lo hacían mejor que otros. Sí, claramente gente con mucho talento. Con mucha imaginación.
Pero sí como el despertar bueno, no te puedes quedar callado, no te puedes quedar callado, tienes que decir algo, tienes que darle como cosas a tu cerebro. Creo que es muy importante que las personas que en algún punto rompieron su vínculo con el arte porque pensaron o que no eran lo suficientemente buenos o que ya estaban muy tarde para sumarse como a esta escena. O porque eso no da plata. Exacto, también. el tema económico. Es muy importante que estas personas no suelten esos lazos que los unen con esas fibras que están en el alma. Porque muchas veces uno se mete como en un sistema de monotonía, pero hay que seguir alimentando el bicho de la creatividad. Yo siempre voy a decirle a alguien que ha dejado el arte o que ha tenido como sus temas, que lo retome. Totalmente. Desde donde pueda, desde donde le dé su alcance. Pero sí, porque yo digo que ese es, si uno ve maestros de danza, de teatro, de música, por lo general uno va a ver gente que uno sabe que tiene tantos años, más o menos por la época en las que los conoció, pero son supremamente de un espíritu tan joven, y yo digo que el elixir para la eterna juventud está en el arte. Totalmente, si uno está con la mente activa, si uno está llamando esa creatividad, atendiendo esa creatividad, desde que usted llegue y tiene ganas de pintar y se consigue un lienzo pequeño o en un papel o como sea y empieza a dibujar y empieza a dejar que el corazón y la mente hablen lo que tienen que hablar y que expresen lo que tienen que expresar, eso es lo que lo mantiene a uno completamente vivo. La rutina, los trabajos de 9 a 5, la vida que no pasa más allá del trabajo y que no se mueve más allá de eso, uno como persona se empieza a apagar totalmente. Es la muerte de uno, es la muerte de la creatividad y uno no puede dejar pasar eso jamás. Siempre que el arte llame, toca atender ese llamado porque es que es una vaina que quiere salir y quiere estar ahí y quiere manifestarse y toca dejarlo hablar. Bueno, amiga, pues acá finaliza nuestro primer episodio por Amor a las Tablas. Qué honor tenerte acá, que hayas abierto tu corazón en estos espacios donde queremos visibilizar estas realidades de la escena colombiana. Te doy las gracias enormemente. Muchas gracias, Sofi, por la invitación, que esto sea el inicio de muchos éxitos. Muchas gracias por las palabras tan generosas del inicio. Siento que no les merezco, pero muchas gracias. No, amiga, usted siempre lo merece eso y más. Y pues nada, para ustedes, los que nos están escuchando, vayan a seguir avivando la llama del teatro, vayan a la obra de sus amigos, vayan a esa muestra de su sobrinito, de su sobrinita, de las personas que aman, que lo rodean, que hacen esto, que les apasiona esto, y sigan alimentando y llenando su alma de herramientas que les permitan escuchar a la vida. Muchas gracias una vez más y nos vemos en el próximo episodio de Por Amor a las Tablas.